Igual que yo también soy estudiante de un programa de maestría en teología militar, pero soy estudiante. ¿Sí? Y lo tercero, el momento de estar aquí y ustedes no aprendiendo, ya son teólogos. Ya son teólogos. Y por eso se merecen el mismo respeto. ¿Sí? Entonces, no tengan duda, no tengan inquietud. Pregunten con confianza. Si puedo, les he de responder con seguridad. Si no, decida en la siguiente clase les espero. O les contesto. Si algo yo no sé. ¿Sí? Entonces, sientas en la confianza y la seguridad de preguntar. Se me fue mi ayudante. A ver, ¿quién está sacando? Ya, listo. Estructura del tercer temático. La 1. Datos generales. Ustedes en los datos generales, ¿sí? En los datos generales, ¿qué van los datos generales? Esto es una estructura de un Excel básica. Hay muchas formas de estructura, pero esta es la más básica. ¿Para qué? Para que usted la pueda aplicar inclusive ya en sus iglesias hogares allá, o en la reunión de damas, las mujercitas, o en cualquier momento de enseñanza. Los datos generales, ¿qué decir? Primero, el autor. ¿Sí? ¿Por qué es importante el autor? Porque usted va a saber quién escribe el libro que está leyendo, o el pasaje que usted está leyendo. Lo segundo, ¿en qué fecha? Lo tercero, el propósito. ¿Sí? El propósito de la carta o del pasaje bíblico. El propósito debe ser de acuerdo al tema del que está leyendo en la Biblia. O sea, diciendo. por eso le digo, ya vamos a ir viendo aquí. ¿Por qué? Porque todo esto está relacionado. Entonces yo no puedo coger y solo tomar una partecita y dejar el resto. No. O sea, yo tengo que tomar todo el paquete completo y de ahí sacar el propósito del pasaje del que yo estoy leyendo. ¿Sí? La idea central. ¿Sí? La idea central del pasaje, del versículo, del tema que yo estoy leyendo. Por ejemplo, si decimos, a ver, se me viene un tema y digo, bueno, o sea que voy a hablar de Dios es amor. ¿Qué pasaje utilizaría? ¿Qué versículo utilizaría para decir Dios es amor? Juan 3:16. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque tanto amor. De tal manera Dios amó al mundo. Entonces, ¿cuál es la idea central? ¿El amor? Dios es amor. Sí, pero ¿para qué? Para nosotros. Exacto. Pero cuando yo tomo el Evangelio de Juan, ¿cuál es el propósito de enseñar eso? Pero entonces, por eso, ¿cuál es el propósito de que Juan le quiere decir a sus destinatarios? Miren, esto es lo que les quiero enseñar. La idea central puede estar ligada con el tema o con el título. Claro, puede estar así. Pero recuerden, a veces no siempre coincide el tema central con la idea central. A veces no siempre coincide, ¿sí? Porque ese es el tema, a veces en los subtítulos. Recuerden, el griego, como les enseñó David, el griego se escribe así, se escribe así, y no tenía separación de punto y coma, no. Eso fue a raíz de la Septuaginta, que se tomaron la molestia de coger y escribir las ideas y separar las ideas con punto y coma, ¿sí? Y muchas veces de esa separación a veces no coincide con lo que se quiere decir el pasaje. Por eso, David les enseñó en la clase de investigación, de introducción de investigación bíblica, ¿qué les digo? Siempre, por lo general, si ustedes toman un versículo, lean unos 2 versículos o 3 versículos antes y unos 3 o 5 versículos después, para más o menos tener la idea o el propósito de lo que se quiere decir el versículo. Perdón, si estamos desarrollando Sí. este ejemplo, por favor, vamos a propósito. Ideas centrales, Dios es amor. Propósito, ¿cuál es el propósito de esto, de Dios es amor, dentro de la idea central? Ya, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el propósito? ¿Para quién fue destinatario
Juan, ¿para quién escribió Juan? ¿Ya? Uno para la iglesia, pero ¿para qué? Para judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Ellos, los judíos, ¿qué tenían? En la mentalidad, la ley de Moisés. Y para ellos era la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de Juan enseñarles a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo? Que la ley, en el tiempo que fue escrito, fue para el pueblo de Israel. Y cuando le están diciendo el propósito, les está diciendo, miren, Dios ama a todos. No solo a nosotros como judíos, sino ama a todos. Y le abre el abanico para todas las personas. Entonces, ¿cuál es el propósito de Juan? Es en decirle que lo que Dios es amor no es exclusivo Dios para el pueblo de Israel o para los judíos, sino decirle para todas las personas que escuchen el mensaje de Dios. Entonces, ¿vieron cómo ya se abrió el panorama? Entonces, una cosa es el propósito y otra cosa es la idea central del pasaje del versículo que se está explicando. ¿Sí? El autor, la fecha, el propósito, la idea central. Y aquí, es siempre la recomendación, es 3 pasajes. ¿Sí? 3 pasajes de diferentes versiones. ¿Sí? De diferentes versiones de la Biblia. ¿Sí? De diferentes versiones. ¿Por qué? Porque a veces hay términos en Reina Valera que, seamos honestos, ni nosotros mismos entendemos. Entonces, si vamos a traducción del lenguaje actual, ¿sí? Si vamos a traducción del lenguaje actual, a ver, más o menos, en el lenguaje de nosotros ya nos está diciendo, por esta puede ser la idea. Vamos a la NBI, vamos a otra Reina Valera, o vamos a ver a las Américas. Entonces, comenzamos a tener un panorama de que todos los escritores coinciden en lo mismo y ya vamos a ir sacando las ideas centrales o el propósito de los pasajes. Entonces, por eso siempre recomendarle como mínimo unos 3, ¿sí?, versiones. Si puede unos 5, mejor, pero mínimo unos 3. ¿Sí? Hasta ahí, datos generales que hemos visto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Perdón, Jorge, donde tú dices 3 pasajes de diferentes autores, sería tal vez. Al revés, 3 versiones de diferentes autores. Sí, pero. ¿Textos bíblicos o versiones? O textos bíblicos o. No textos bíblicos. No. 3 versiones. 3 versiones, sí. Una cosa no de Reina Valera puede ser versión internacional. Sí, 3 diferentes versiones de Biblia. Ya, correcto. 3 diferentes versiones de Biblia. Sí, no pasajes, sino versiones de Biblia. Son buenos para ver si estamos atentos. Sí. Para ver si se dan cuenta. O pues están dormidos, están despiertos y estoy hablando solito. Sí, no, pero bien está la. Sí. Ustedes son bien pilas como estudiantes, entonces ya saben cuál es el propósito. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien claro. No, tú dices diferentes versiones y procedimientos incluidas en la Biblia católica. Sí, puede ser. Por ejemplo, una buena versión es la Biblia latinoamericana. Si usted tiene la posibilidad, la Biblia latina es muy buena. Entonces, ¿mandé? Ya, entonces, bueno, para que usted se lo ocurra. Sí. Sí. Pero yo por lo general, si es eso, no voy a utilizar por si acaso la de los testigos de Jehová, a excepción de que ya verdaderamente aquí queramos hacer ya un estudio, por ejemplo, comparativo y exegético. Entonces, por ejemplo, ahí se toma, aunque usted no lo crea, en el seminario se toma bastante lo que son versiones de los testigos de Jehová, de los mormones, de los séptimos, pero eso más solo como una referencia de estudio. Pero aquí no estamos para eso. Entonces, aquí son Biblias que verdaderamente nos vayan a ayudar a nosotros a crecer en el ampliar el conocimiento. Porque tampoco no es tan recomendable, por ejemplo, en este sentido, cuando la ciencia está también estudiando, es porque también le puede pasar lo de confundir, se puede confundir, entonces no vale, ¿sí? Y después va a ser testigo de Jehová y después continúa a reclamarme a mí y no vale, ¿sí? Porque sale como un pitito, por favor. Pongamos atención, hermanos.
estos 5 puntos necesariamente tienen que cumplirse. ¿Podrías explicar, por ejemplo, esto de la fecha en relación al ejemplo que tomaste de Dios es amor? Ya, por ejemplo, si usted, por ejemplo, va en el tiempo de los patriarcas, ¿por qué es importante? Porque la fecha más o menos le va a decir qué acontecimientos están pasando. No es lo mismo andar en el tiempo de los patriarcas, que Dios es amor, al tiempo de que el pueblo de Israel está en esclavitud. Entonces, por ejemplo, el Dios es amor, y en el tiempo de los patriarcas, ¿cuál es? La promesa que Dios hizo a Abraham. Y esa promesa se la dio a Abraham, Isaac, Jacob, y el último de los patriarcas, José. ¿Sí? Entonces, ¿la promesa cuál era? Que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Entonces, para ellos, Dios era el amor cuando la promesa se estaba cumpliendo. Ahora, ¿dónde el pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel va cuando fue el tiempo de la sequía, de los 7 años de sequía y no tenían que comer, van, ¿qué cosa? Bajo la tutela, bajo la responsabilidad, bajo el cuidado del último patriarca de José, y José les cuida, ¿sí o no? Muere José, muere el faraón, se levanta un nuevo faraón. Como el pueblo de Israel eran buenos para hacer también crecimiento físico, entonces el pueblo de Israel estaba creciendo en personas, ¿sí? Tuvieron miedo los egipcios y ¿qué hicieron? Rapidito, cojámosles como esclavos. Y empezó 400 años de esclavitud. Y entonces mostrarles que Dios es amor en el tiempo de esclavitud. Entonces ahí cambia el concepto de Dios es amor y ¿qué comienzan a clamar? A un Dios que los libere. Entonces miren cómo ya cambia esta fecha y ya cambia el concepto de qué cosa, de que Dios es amor en la promesa y cambia en qué sentido. Quiero que nos libere. Y por eso cuando Moisés se presenta ante Dios, ¿qué le dice en la zarza ardiente? He escuchado el clamor, he visto la aflicción de mi pueblo, que han sido maltratados, o sea, parafraseando, por la mano de los egipcios. Y por eso aquí quien te manda que los liberes. Cuando va Moisés y dice, ¿sabes que Dios manda a liberarles? Primero ya no, muchas generaciones, recuerden, son 400 años de esclavitud. Más o menos, pero... Sí, o sea, bueno, hay historiadores que dicen 400, 430, pero... Sí. Entonces, para ellos era qué cosa. Dios es amor que dice, wow, me va a liberar. Vamos a salir de la esclavitud. Entonces ya cambia el concepto de qué cosa. De que Dios es amor en el sentido de promesa y viene a Dios en cambio de qué cosa. De liberación. Entonces por eso es importante ir viendo cómo se van desarrollando en las diferentes épocas, cómo Dios se va manifestando al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento en sus diferentes épocas. ¿Sí? Eso es muy lindo, por eso es importante saber. Ahora, la pregunta de Benito es bien pertinente. Dice, pero es necesario saber. No es que usted cuando vaya a predicar o vaya a coger y vaya a enseñar en la iglesia en el lugar, vean, sabe qué, el autor, la fecha. Eso es decir más para usted internamente. ¿Sí? Porque por si acaso vaya a salir, aunque usted no lo crea, hay personas que ahora el acceso a internet es fantástico, todo el mundo tiene acceso, y por ahí no le va y le salga un así como más o menos que yo se preguntaba. Digo, y disculpe, ¿cómo era ese proceso? ¿Y de dónde sale? ¿Y de dónde surge? Y si usted no sabe, ¿qué va a responder? Espere, el próximo viernes responda. Pero es algo simple, entonces no. Pero si usted en cambio hace su trabajo, su investigación, usted sabe, tranquilamente le puede responder. ¿Sí? Miren, entonces por eso es importante que nosotros, como conocimiento básico, tengamos eso. ¿Sí? Es como, por ejemplo, decir, bueno, yo para multiplicar, ¿qué primero tengo que aprender? A sumar. Si no sé sumar, ¿cómo voy a multiplicar? Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante nosotros, como conocimiento básico, saber. Ahora que nosotros eso cojamos y enseñamos en la iglesia en el hogar, eso ya depende de cada uno de nosotros, pero en temas, cuando desarrollemos los temas, sí tratemos de que nosotros investiguemos. ¿Sí? Investiguemos.
para nosotros mismos tener conocimiento y ampliar nuestro panorama y ampliar nuestro abanico de conocimiento. Porque si ustedes llaman, por ejemplo, aquí todos ustedes están en autoridad y les llaman a debatir y le hacen una pregunta tan simple, ¿qué va a responder a él? Por eso es importante ampliar siempre los conocimientos. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Perfecto. ¿Sí? Entonces, estos son datos generales. Ahora, les voy a soplar el deber. ¿Sí? Significa que usted en su trabajo exegético, también, esto repito nomás, es una línea, esto máximo es dos líneas, y aquí los pasajes. ¿Sí? Ese es su trabajo exegético, ya les estoy informando. Esto yo voy a tomar en cuenta. Por favor, autor, una línea. Derecha, una Sí, línea. porque el autor solo es el nombre. Aquí es el nombre. Autor. Sí, aquí es el nombre nomás. Sí, no va más allá. Exacto. El propósito, dos líneas. Sí, porque el propósito no es mucho, es sintetizar. La idea central igual, es solo dos líneas. Es dos líneas. Porque el propósito, dependiendo del tema que tengan al video. Claro. La idea central. Exacto, es solo sacar lo más. Que no puede ser que vaya dos líneas, sino una línea. O sea, Inclusive, exacto, o sea, pero como máximo es dos líneas. Sí. Como máximo. Porque hay pasajes que en cambio sí son un poquito más extensos, dependiendo de los temas, es que se pueden dar, pero máximo es una línea a dos como máximo. Una línea. Sí, de una línea a dos. La idea central igual, de una a dos líneas. Y las versiones de como mínimo tres. Tres. Sí, como mínimo tres. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Verán que ya inclusive le estoy diciendo ya cómo hacer el deber. ¿Ya? Ahí en dice tres diferentes versiones. ¿Tenemos Tres. que poner las tres diferentes Sí. versiones o solo Sí, analizamos? tres. Tienen que poner solo no analizar, aquí no están analizando nada. Es solo poner la versión. Si usted coge, por ejemplo, pone una Reina Valera, traducción del lenguaje actual, un ejemplo y NBI. Listo. Punto. ¿Ya? Entonces usted ya tiene su primera parte bien. Aquí en las versiones sí tienen que, por ejemplo, tienen que copiar tal como está en la versión. ¿Sí? Punto y coma. Es como ponerle Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien claros? Listo. Ya les voy diciendo hasta cómo hacer el deber. ¿Ya? La segunda. Aquí sí, vamos a ver. En los contextos, ¿sabe cuál es a veces aquí la parte? Cuando usted va al internet, pone el contexto histórico de un pasaje y a veces le sale 3, 4, 5 párrafos. ¿Y qué hacemos? Lo rápido. Copy paste. No. En cada contexto usted tiene que leer y solo resumir, sacar lo más importante. Y le voy a decir por qué. Porque si usted coge y lee 6 párrafos, difícilmente se va a acordar los 6 párrafos. Pero si usted coge y en este contexto histórico saca solo 2 párrafos, las ideas más principales de lo que está pasando en ese momento, entonces, ¿qué va a tener? Más claro qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, y así inclusive usted va a poder retener información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el contexto histórico? ¿Qué es el contexto histórico? A ver, David creo que les enseñó o no les enseñó esta partecita. No les enseñó. ¿Quién es David? Les refresco, listo. Ya. El lugar donde ocurrió. El contexto histórico es toda aquella relación que pasó en ese momento con la historia, ¿verdad? Y también tenemos que estudiar la geografía también que sucedió justo en
el contexto histórico, especialmente ahí en general, y hay el específico concepto. Sí, ya. Sí, está bien. Ya. La clase de ortografía sí tiene que irme corrigiendo porque falté esa clase. Eso es 50%. Eso ya, profesor, le cumplimos puntos. Listo. Un punto a favor de los alumnos. Exacto. El contexto general, ¿qué significa? Vamos a las cartas, por ejemplo, paulinas. Una cosa es el contexto general que pasa a toda la iglesia en general. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Por ejemplo, algo que está pasando en la iglesia en general. Primero, la iglesia en persecución. Eso ha pasado a la iglesia de Roma, le ha pasado a la iglesia de Éfeso, le ha pasado a la iglesia de Corintio. Toda la iglesia, ¿qué ha pasado? Durante casi 3 siglos que estaba la iglesia en persecución. Eso pasaron todos. Ese es el contexto general. Y hay contextos específicos que pasaban específicamente en la iglesia de Roma, pasaba específicamente en la iglesia de Corinto. Recuerden, no es lo mismo que pasaba lo de Roma que lo de Corinto. ¿Por qué? Por 2 razones. Primera, por la geografía, como mencionó Gustavito. Porque Roma estamos hablando de una capital. Corinto estamos hablando de una zona que se movía harto y hagamos cuenta como Quito y Guayaquil. Quito es la capital, Guayaquil es la parte costera. Son 2 realidades diferentes. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay que saber, aquí sí, hermanos, en este contexto histórico, como saben decir, tenía mi profesor del seminario, estudiantes, hablan bien los yocos, sabían decir, ¿no? No cuando ya están cansados, consejos, no. ¿Por qué? Porque aquí es donde la mayoría se equivoca. En estas dos. Una cosa es lo que está pasando en la iglesia en general y otra cosa es diferente lo que está pasando en este sentido una iglesia específica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el contexto histórico? Entonces, el contexto histórico es lo que está pasando, los hechos, los acontecimientos que están pasando en ese momento. Por ejemplo, si yo le pregunto, por ejemplo, se me ocurre, voy a poner como ejemplo a mi tocayo Jorgito. Y solo una pequeña frase así. ¿Cómo era cuando tú recién iniciaste en el cristianismo, Jorgito? Solo una pequeña así como sencillita. Cuando recién comenzaste, cuando recién conociste a Cristo. ¿Cómo era? Sí, decir así, eso que comprometido, Deseoso de conocer. solo conocer nomás. Pero comprometido o no. No, ya. Entonces, miren, la realidad es Jorgito, ¿y eso cuánto más o menos pasó? ¿Hace cuánto? 50 años. Yo no digo nada, eso se le ocurre. Sí, es que sí sabe. 50. Bueno, sí, yo quise defender, pero ya no. Entonces, miren, si decimos que Jorgito Valdés hace 50 años está diciendo, yo cuando recién conocí a Cristo, sí, quería conocer, pero de cierta forma no tan comprometido. Pero si lo vemos hoy, año 2023, 50 años después, decimos, ahora que hablamos de un Jorgito Valdés, estamos diciendo, ¿qué pueden decir de Jorgito? Hombre comprometido, con gran persona, responsable, en autoridad. ¿Mande? Oye, si así son amigos. Entonces miren cómo cuando yo conozco, entonces si yo recién estoy aquí, por la gracia de Dios, 4 años. Y cuando voy al Jorgito, digo, sí, está en autoridad. Pero yo, ¿cómo me voy empapando? ¿Cómo voy conociendo a la Jorgito? De lo que ustedes me mencionan. Ve, hace 50 era así, va creciendo y ahora es así. Entonces yo ya tengo una idea más clara de lo que la persona es. Por eso es importante el contexto histórico. Y en la Biblia nos enseña eso, Dios, cómo Dios se va manifestando.
cómo Dios se va manifestando en esa época específica, en la realidad del pueblo de Israel, en la realidad de la primera iglesia, en la realidad de nuestra iglesia de hoy en día. Y Dios se va manifestando de diferente forma. Entonces, esto que nos permite conocer el contexto histórico, en cómo Dios se fue manifestando en las diferentes épocas, en las diferentes circunstancias, en cómo también la sociedad, inclusive, va aceptando o no va aceptando las realidades de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el contexto histórico. Nos permite ver el panorama, las realidades de lo que está pasando en ese momento. Si vamos al Nuevo Testamento, la iglesia. Si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Si vamos al Génesis, el tiempo de los patriarcas. Si vamos al Éxodo, el pueblo de Israel después de que sale de la esclavitud y comienza el Sinaí y le da los mandamientos. No es lo mismo hablar del pueblo de Israel cuando ya sale y ya conquista con Josué la tierra prometida, y no es lo mismo hablar de ese pueblo de Israel cuando ya están también los reinados de Saúl, David, Salomón. No es lo mismo. No es lo mismo hablar ya después en el tiempo de los reinados de los tres que se hace más en referencia a un reino después que se divide y después comienzan las conquistas de los babilonios.